Excellent. Ahora vamos a invitar a Marcelo Ramírez, que es un periodista, articulista y también director del Laboratorio de Ideas Asia TV. Gracias por invitarme a tan importante evento. Mi intención hoy es poder acercar una visión de cómo impacta el tablero geopolítico en la Argentina especialmente y cómo desnuda de esta manera las limitaciones del sistema político local. Esta política se ha cristalizado en una división entre las actuales izquierdas y derechas, desvirtuando la posición histórica de las organizaciones políticas argentinas. Los grandes partidos políticos como la UCR y el Partido Justicialista se han ido moviendo en coordenadas globales, alineándose con la socialdemocracia europea y con el Partido Demócrata de los Estados Unidos, olvidando de esa manera su propia historia. El proceso ha producido la desaparición del debate político, especialmente en lo que tiene que ver con el desarrollo político, social y económico del país. Las posiciones del Frente de Todos, constituidos alrededor del kirchnerismo, han devenido una desnaturalización del peronismo histórico, adoptando las ideas woke estadounidenses a través de la cercanía con los españoles de Podemos y en menor medida con el PSOE. Los ejes políticos hoy son la deconstrucción social a partir del auge del feminismo, embanderando con el reclamo del aborto, de las corrientes LGBTQ+, indigenismo, ambientalismo y otras menores asociadas. Estas políticas socioculturales son promovidas desde la izquierda trotskista, kirchnerista y aliados junto con sectores del radicalismo. Otras fuerzas políticas de derecha más liberal clásica hacen un silencio cómplice. Estas políticas también empezaron a tomar fuerza a partir del año 2010 y crecieron exponencialmente a partir del 2019. Fueron acompañadas con las políticas monetaristas clásicas de endeudamiento, reprimarización de la economía y desindustrialización, centrando las inversiones en cuestiones como por ejemplo la perspectiva de género, que se lleva el 3,4% del Producto Interno Bruto, mientras que para poder comparar, el presupuesto de defensa no llega al 1%. La combinación de ajustes económicos junto con la promoción woke ha potenciado el divorcio social entre la clase política, que no se hace eco de las demandas populares, mientras que la sociedad se siente huérfana y abjura de todo el sistema político. El divorcio es entonces manifiesto y es absolutamente mayoritario como consecuencia de lo descrito, siendo en consecuencia que tanto partidos políticos como la prensa y las instituciones son vistos con indiferencia, malestar y desconfianza por la población en general. Como los programas económicos empleados son los mismos en las fuerzas políticas, la caracterización de izquierda o derecha no responde a la economía ni a los lineamientos internacionales, sino a posturas ante los fenómenos globales y sociales. Ser progresista, en el término elegido por los partidarios woke, es estar a favor de la Agenda 2030 y sus derivaciones, mientras que la derecha acepta esos cambios sociales, aunque lo hace sin entusiasmo público. La homogeneidad política de las élites termina siendo visible para el común de la gente, que no se ve arrastrada por estas divisiones artificiales. Quienes no se sientan representados por estas dos corrientes que tienen los mismos intereses, tienen como opción dentro del menú del sistema los libertarios. Estos, como es el caso de Milei, son personajes estrafalarios en su mayoría, desinhibidos, reduccionistas y profundamente anticomunistas, logrando con su presencia resucitar el debate comunismo-capitalismo que había desaparecido de la escena política desde la caída de la Unión Soviética. Estos libertarios cosechan críticas de la prensa formal, pero igualmente son promovidos con una falsa alternativa al sistema. Los libertarios además cosechan especialmente voluntades de sectores urbanos y de clase media, de todas las edades, aunque los jóvenes son más activos. Políticamente son una tercera opción para quienes no se sienten representados por la dualidad del sistema. Los sectores nacionalistas, tradicionalistas, religiosos en general, son absolutamente excluidos y ridiculizados de los medios de comunicación, desde el establishment político y desde la intelectualidad académica. Hay dos sectores especialmente activos en este proceso de exclusión que tiene que ver con el sistema de entretenimiento por derecha o por izquierda y el sistema educativo totalmente al servicio del poder atlantista, pero con una imagen de izquierda progresista. La construcción de un sistema con varias alternativas aparentes, pero que todas apuntan a una misma política económica, ha sido efectivo para impedir el crecimiento de los sectores nacionalistas y tradicionalistas. Asimismo,
ha tenido un mismo efecto en crear falsas antinomias, generando debates estériles y canalizando la protesta social hacia temas inocuos. La rebeldía juvenil y de quienes se sienten en la injusticia del mundo se enfoca entonces hacia un heteropatriarcado, hacia el machismo tóxico o el ecologismo radicalizado. De esta manera han separado a la clase dirigente de la sociedad misma, impidiendo el debate social y la protesta. Hoy el principal problema que enfrentamos es la existencia de esta dicotomía de fuerzas de izquierda y de derecha que representan unos mismos intereses, pero que además tienen efectos secundarios siniestros. Argentina vive el descenso más pronunciado de nacimientos en su historia, bajando de 750.000 a 500.000, con una disminución sostenida entre el 2014 y el 2020. En estos 6 años, el decaimiento ha sido de un 34%. La caída demográfica es uno de los objetivos centrales del atlantismo y se emplea junto con la promoción del indigenismo para fracturar el territorio nacional sin resistencias considerables. No hay medios de comunicación, espacios políticos o apoyo alguno a los espacios nacionalistas o tradicionalistas, algo que contrasta con los generosos aportes de fundaciones, ONGs y organismos nacionales e internacionales a las corrientes woke atlantistas. Esto se ve reflejado crudamente a partir de la operación militar especial de Rusia, que es demonizada desde los medios de comunicación y los sectores políticos y académicos, mientras que el pueblo argentino y aún los propios sectores de militancia de base son simpatizantes del presidente ruso. Las clases políticas son partidarias del atlantismo. En particular, es extraño y confuso el papel que juegan los medios de comunicación rusos en español, con una marcada influencia de periodistas alienados con las corrientes woke, generando confusiones sobre la posición de Rusia en estos temas. Asimismo, produce una profunda antipatía en los sectores nacionalistas o tradicionalistas que simpatizan desde ya con las medidas del presidente Putin, pero se sienten desconcertados ante la posición que se refleja en la prensa rusa en español. Esta es una apretada síntesis de lo que se vive en la Argentina y en el mundo atlantista como disputa con el mundo multipolar. Los principales obstáculos que se presentan para construir una alternativa al atlantismo tienen que ver con la estrategia de confusión que emplea el mundo anglosajón hábilmente. Estos problemas, podemos hacer notar, son comunes a toda la región y no son exclusivos de nuestro país. Existen muchos puntos que es importante profundizar, pero por cuestiones de tiempo es imposible. Solamente esperamos que estas palabras sirvan para una comprensión inicial del problema que estamos atravesando y desde allí poder encontrar soluciones. Muchas gracias. Excelente presentación, Marcelo. Muchas gracias. Thank you very much for your presentation. Muchas gracias. Yo creo que ahora Juan Antonio Aguilar, que es director del Instituto Español de Geopolítica. Buenas a todos, soy Juan Antonio Aguilar, hablo desde Madrid, España. Soy director del Instituto Español de Geopolítica y en primer lugar quería agradecer a todos los presentes y felicitar a los organizadores de este evento, que podemos calificarlo claramente de histórico. Y bueno, pues un placer estar y participar con todos vosotros aquí. La intención de mi comunicación es establecer un marco desde el que desarrollar propuestas políticas desde una potencia media como España, en un mundo en el que se están produciendo movimientos tectónicos y cambios que no se veían desde hace 100 años, en palabras del presidente de la República Popular China, Xi Jinping. El año 2020 será posiblemente uno de los más recordados en la historia reciente. La humanidad padeció un terremoto sanitario y sobre todo psicológico para el que no estábamos preparados. Unos tristes acontecimientos que causaron profundas transformaciones en la escena internacional y cuyos síntomas se detectan hoy en varios puntos del planeta, con especial atención en Ucrania. Allí se está librando una dura batalla que supone el inicio de una larga serie que trazará el futuro de la política mundial. Algo que se iba fraguando poco a poco, había importantes indicios ya, guerra en Siria, surgimiento de los BRICS, el pacto de Samarcanda, y que se van haciendo realidad. Es el fin del viejo orden unipolar vigente. Un sistema que en sí mismo nació ya muerto por el afán de dominio norteamericano. Su funcionamiento era muy simple. Por un lado, aprovechaba el vacío global causado por el desmoronamiento del bloque soviético y por el otro, los niveles de fuerza y de desarrollo se concentraron en una sola nación, considerada ella misma como mundialmente indispensable, los Estados Unidos. Por este motivo, desde el primer momento, intentó imponer su hegemonía global
enfrentada a la civilización humana y dando la espalda a sus propias leyes y acuerdos. Las aventuras bélicas como en Irak y en Afganistán desvelaron el límite de las fuerzas económicas y militares norteamericanas, así como el estancamiento de sus planes geoestratégicos. A partir de esas políticas tan agresivas se generó un caos general, cuyas consecuencias seguimos padeciendo hasta el día de hoy. El mundo se asemeja cada vez más a un peligroso volcán de ambiciones en riesgo evidente de erupción que pone en tela de juicio la estabilidad global. Lo preocupante es que el peligro aumenta un tras otro y resulta difícil pronosticar sus consecuencias. Ningún país del mundo permanece a salvo de sus efectos. Y la grave inflación mundial que sufrimos no es más que un ligero síntoma de lo que se nos avecina. Una crisis económica de la que ni los mismos Estados Unidos se libran. Si lo analizamos desde una perspectiva histórica, comprobamos que los grandes imperios de la antigüedad, el Imperio Romano, el español, el británico, el Imperio Otomano, comenzaron a desmoronarse desde su interior. Por tanto, no debería sorprendernos contemplar a medio o largo plazo cómo el gigante norteamericano se disgrega en un enorme mosaico de reinos de taifas enfrentados entre sí. Un complicado futuro que también avistamos en la vieja Europa. El jardín, que decía el señor Borrell, se ha convertido en melancolía y se ponen en duda todas aquellas ilusiones y expectativas que permitieron a Europa vivir una de sus experiencias más exitosas durante la Edad Moderna. A ello se añaden los intentos de las nuevas potencias, caso de China, India, Rusia, Irán o Turquía. Cada vez más miedo que atenaza a los seres humanos indican que nos encontramos en los inicios de una nueva era por el dominio mundial. Expresiones como la del pensador italiano Antonio Gramsci, de que el viejo mundo se muere y el nuevo todavía no ha nacido, ya avecinaban este doloroso parto. Y esta es una realidad que solo podemos comprender de una forma completa desde una perspectiva geopolítica. Posiblemente la más apta, o al menos la que mejor nos puede ayudar a entender situaciones tan complejas como las que vemos desarrollarse a nuestro alrededor. Lo cierto es que los sucesos que vimos no son más que el comienzo de otros, aún por aparecer, en especial el arco geográfico que se extiende desde el Atlántico hasta la muralla china por el este y desde el Ártico hasta el Cuerno de África por el sur. Una inmensa área territorial que presenciará el mayor número de conflictos, guerras y actos terroristas en el futuro. Hemos resaltado la complicada situación que vive hoy el mundo a nivel global. Un planeta, el único que tenemos, naufragando en una crisis económica sin precedentes y con unos niveles de deuda que alcanzan cifras históricas, pues rondan los 300 billones de dólares. El mundo no se limita solo a Occidente, que dominó la escena internacional durante los últimos 2 siglos. Existen otros países y otras culturas empujadas por los vientos de la historia y sobre todo que caminan con firmeza y dignidad en su desafío por aportar una alternativa. Con este objetivo se crean nuevas instituciones transnacionales, trazando otras corrientes de valores que respeten la idiosincrasia de cada pueblo. En definitiva, hay que alumbrar una nueva era, la de las civilizaciones y diversidad de culturas basadas en el diálogo y el respeto en una búsqueda común y constante para mejorar la vida humana. Sin duda caminamos hacia un mundo multipolar, un sistema internacional que debe basarse en el respeto, en la cooperación y en el diálogo entre las culturas y civilizaciones. Lo que se ha llamado a finales del siglo XX el regreso de la geopolítica ha sido provocado por 2 factores incuestionables. En primer lugar, el fracaso del momento unipolar surgido tras el colapso de la Unión Soviética, que se escenificó dramáticamente con los sucesos del 11 de septiembre de 2001 y sus consecuencias. Y en segundo lugar, la insuficiencia de los enfoques, metodologías y paradigmas de las ciencias sociales, incapaces de ofrecer un marco teórico que pudiera explicar lo que estaba ocurriendo y que nos ha llevado a la situación actual de conflicto y de fracaso de la globalización, tal como se había diseñado en los años del momento unipolar. Si la globalización y la gobernanza mundial empezaba a resquebrajarse, es porque había espacios, territorios, que se escapaban al control de las potencias dominantes, es decir, el espacio volvía a colocarse en el centro del análisis. Y la ciencia que estudia la influencia del espacio en la vida de las sociedades se llama geopolítica. A ello hay que sumar la necesidad de adoptar el enfoque de la teoría realista de las relaciones internacionales. Es la teoría que percibe al Estado como una entidad suprema y de valiosa relevancia,
y que entiende que la sociedad y la política se encuentran gobernadas por leyes objetivas, basadas en la propia naturaleza humana, esto usando dos elementos, los hechos y la razón. En el sentido del realismo, esto consiste en cotejar los hechos y buscar el sentido usando la razón. La reafirmación de esta tesis en palabras prácticas es el situarnos en la posición de un estadista que enfrenta un problema de política exterior, busca las posibles alternativas y supone de manera racional cuál va a ser la elección correcta. El elemento necesario conductor entre la razón y los hechos es el interés definido en función del poder. Este es el principal indicador de la política internacional. El realismo clásico parte de la evidencia de que el mundo está prácticamente organizado por naciones, por estados, y por esto el interés nacional es el elemento clave, y para esto surge el Estado moderno, el Estado nacional. El mundo está lleno de naciones que compiten entre sí y se enfrentan por el poder, y todas las políticas exteriores de todas las naciones referencian la supervivencia, y entonces surge el patrón del Estado para proteger la identidad física, política y cultural frente a la amenaza constante de todas las demás naciones. En el mismo sentido, se asume que el sistema internacional es anárquico, en el sentido de que no existe ninguna autoridad por encima de los estados que sea capaz de regular sus interacciones. Los estados deben de relacionarse entre ellos y por sí solos, más que guiarse por las directrices de una entidad de control supranacional, pues no existe, de hecho, un gobierno mundial con autoridad. Asimismo, el realismo parte de la convicción de que los estados soberanos y no las instituciones internacionales, las ONG o las corporaciones multinacionales son los principales actores de las relaciones internacionales. Según el realismo, cada estado es un actor racional que actúa siempre según sus intereses y el objetivo principal de cada estado es el de garantizar su propia seguridad. Por tanto, las relaciones interestatales están condicionadas por el nivel relativo de poder del estado. Ese nivel de poder viene determinado por las capacidades estatales, tanto económicas, sociales, mediáticas, científicas, demográficas y militares. En todo proceso siempre hay muchas contradicciones. Y de ellas, una es necesariamente la contradicción principal. Esto según palabras de Mao Zedong en un famoso texto, cuya existencia y desarrollo determina e influye en la existencia y desarrollo de las demás contradicciones. En la geopolítica mundial, la relación entre la contradicción principal y las contradicciones no principales ofrece un cuadro complejo. Cuando la anglosfera desata todo un proceso para conservar su hegemonía a nivel mundial, entonces la contradicción entre el unipolarismo y aquellos países que quieren mantener sus soberanías pasa a ser la contradicción principal. Mientras todas las demás contradicciones, sean de clases, ideológicas, sociales, culturales, quedan relegadas temporalmente a una posición secundaria y subordinada. En cada etapa de desarrollo de un proceso solo hay una contradicción principal que desempeña el papel determinante. De este modo, si en un proceso hay varias contradicciones, necesariamente una de ellas es la principal, la que desempeña el papel determinante y decisivo, mientras los demás ocupan una posición secundaria y subordinada. Por lo tanto, al estudiar cualquier proceso complejo en el que existan dos o más contradicciones, debemos esforzarnos al máximo por descubrir la contradicción principal. Una vez aprendida la contradicción principal, todos los demás problemas pueden acometerse con relativa facilidad. En este momento histórico, la contradicción principal es la que existe entre el mundo unipolar o globalista y el mundo multipolar, el mundo de los patriotas. Hablamos corrientemente del reemplazo de lo viejo por lo nuevo. Dentro de todo proceso existe la contradicción entre lo nuevo y lo viejo, la cual da origen a una serie de luchas llenas de vicisitudes. Como resultado de estas luchas, lo nuevo pasa de pequeño a grande y llega a ser predominante. En cambio, lo viejo pasa de grande a pequeño y se aproxima gradualmente a su desaparición. Esta es la encrucijada histórica en la que nos encontramos actualmente. Y es una contradicción antagónica, puesto que hay una imposibilidad de compromiso entre las dos concepciones geopolíticas, debido a que los grupos involucrados tienen visiones del mundo diametralmente opuestas. Sus objetivos son tan disímiles y contradictorios que no se puede encontrar una resolución mutuamente aceptable para las dos partes. Las contradicciones no antagónicas pueden resolverse a través del mero debate, pero las contradicciones antagónicas solo pueden resolverse a través de la lucha. De todo lo anterior podemos ir extrayendo algunas conclusiones. Primera, el sujeto histórico de las relaciones internacionales son los estados. Segunda, los estados-nación se enfrentan a un poder hegemónico unipolar,
surgido al fin del mundo bipolar de la Guerra Fría, lo que llamaríamos la anglosfera y sus estados vasallos. Es el occidente realmente existente. Este hegemón es el instrumento de unas élites globalistas que tienen como programa máximo imponer su modelo liberal capitalista a todo el planeta. Es decir, una única ideología de esencia totalitaria a la que denominamos globalismo, que para alcanzar sus metas busca la desaparición de los estados-nación. Frente a ellos se alzan los pueblos que no quieren someterse al globalismo. Estos serían los pueblos patriotas que buscarían la conformación de un mundo multipolar, donde distintos espacios de civilización puedan converger en relaciones mutuamente beneficiosas y respetando las distintas identidades de todas las culturas, de sus valores y su historia. Cuarto, el choque entre estas dos visiones antagónicas conforma la contradicción principal del momento histórico presente. Quinto, ante una contradicción antagónica no hay posibilidad de encontrar una posición intermedia, centrada o equidistante. Solo es posible tomar partido. Es decir, tomar la decisión política que nos determinará automáticamente quién es el amigo o aliado y quién es el enemigo. Tomar partido para acometer la contradicción principal, como hemos señalado, implica una decisión política. Para que el sujeto geopolítico, el Estado o nación, pueda tomar una decisión, es necesaria una condición fundamental, que sea soberano. Sin soberanía no es posible la decisión libre ni pueden garantizarse los intereses nacionales. La soberanía es el poder político supremo que corresponde a un Estado independiente, sin interferencias externas. Lo contrario, se llame como se llame, no es más que una forma de vasallaje. La soberanía es una capacidad que está directamente relacionada con la potencia que pueda desarrollar ese Estado en cualquiera de los órdenes de la vida. En conclusión, toda la política internacional del Estado y la defensa de los intereses nacionales están supeditadas al ejercicio de su soberanía y, en consecuencia, es el factor primario y fundamental que debemos garantizar todos en el concierto internacional. Un corolario directo de la soberanía es la doctrina Estrada de las relaciones internacionales. La doctrina Estrada se fundamenta en el principio de no injerencia en los asuntos internos de otros estados y afirma que los gobiernos extranjeros no deberían juzgar, para bien o para mal, gobiernos o cambios de gobiernos en otras naciones, ya que implicaría una violación de su soberanía. Si queremos que respeten nuestra soberanía, debemos ser consecuentes y respetar la soberanía de los demás estados. Somos conscientes de que lo expuesto es tremendamente ambicioso, que es un proceso que necesita tiempo, decisión y medios, que las dificultades son inmensas, pero las recompensas también. De igual forma, sabemos que cada paso que damos necesita un desarrollo argumental para darle solidez y rigor. Pero lo importante es dar el primer paso, el de decir con firmeza y rigor, esto es lo que queremos, porque lo que queremos es un mundo multipolar, justo, libre y soberano. Y con esto llamo precisamente a mantener el camino iniciado por esta conferencia, por ese futuro que todos deseamos. Muchas gracias. Y ahora vamos a encerrar el bloque iberoamericano, latinoamericano, con una presentación, una charla del gran filósofo de nuestro continente, don Alberto Buela. Esta es una comunicación preparada para el Congreso Internacional sobre la cuarta teoría política de Alexander Dugin y el sentido del mundo multilateral. Me voy a ocupar en esta exposición de hablar de lo hispano, su sentido y las ecúmenes. En febrero del 2022 apareció la segunda edición de mi libro, Hispanoamérica contra el Occidente, que fuera publicado en España en 1996. El libro nació de dos hechos. Uno fue una conferencia de 1984 en el Palacio de Congreso de Versalles, donde participé junto con Julien Freund, Alain de Benoit, Guillaume Fay y Pierre Vial, que dio título al libro, ¿no? Y el segundo fue un intercambio epistolar con el mayor politólogo español del siglo XX, que fue don Gonzalo Fernández de la Mora, en torno de la hispanidad. En Francia, sostuvimos que Hispanoamérica, a diferencia de Angloamérica, es la continuación de lo más genuino de Occidente, partiendo de la noción de ente, aquel que las tradiciones no occidentales jamás presintieron ni barruntaron, en palabras
de ese gran metafísico que fue Pierre Ubank. Y hasta la expresión lingüística, artística y cultural fue distinta. Sin ir más lejos, podemos hablar del barroco americano como la expresión artística más propia que dio Hispanoamérica o Iberoamérica. Son dos términos que son intercambiables. Lo que pasa es que hablando de Iberoamérica incorporamos específicamente al Brasil también y a Portugal, ¿no? Ante el eminente español afirmamos que la hispanidad no se limita a la monarquía española y a la religión católica, sino, según lo determinaron pensadores como Maeztu, García Morente, sino que nos abre a toda la cultura del Mediterráneo. Lo hispano nos abre a toda la cultura que llega, porque llega a través del hispano. Lo hispano es para nosotros tanto vehículo entonces como matriz. El término latinoamericano, aceptado universalmente, se convirtió en una expresión políticamente correcta que utiliza tanto la Iglesia, la masonería, los marxistas, los liberales y los progresistas. Término que nos extraña a nosotros de nosotros mismos, con un falso nombre. No hay que olvidar que la lucha semántica es lo primero que se pierde en la guerra, pues se adoptan las denominaciones del enemigo. Contamos todo esto para que vean ustedes que nuestra meditación, esta meditación para este congreso, no nace ahora, sino que viene de muy lejos, de hace por lo menos 40 años. Leí hace unos meses, a finales del 22, un reportaje al profesor español Carlos X. Bueno. No es Gustavo Bueno, no, es Carlos X Bueno, no sé qué será la X, segundo nombre. Cuando afirma que pudo existir un orden universal distinto que generalizó los valores de la filosofía griega, el derecho romano y el concepto germano-cristiano de persona. Pero a ese imperio hispánico le salieron enemigos por todos lados. La hispanidad, más que una nostalgia y un sueño imperial, debería reactivarse en clave geopolítica, dice este profesor Carlos Bueno. Un polo hispanista en el cono sur de las Américas que se extendiera a todo el continente de habla luso-española y a la península ibérica, a Asia en Filipinas y a África con Guinea, podría ejercer un gran papel de contrapeso a los polos que hoy rigen el mundo, el anglosajón declinante, el chino emergente y el ruso euroasiático, el árabe, etc. Solo le corregiría el tiempo verbal. En lugar de decir generalizada, diría generalizó, porque somos nosotros los herederos de esos valores. Y también tengo que corregirle que el concepto de persona no es una creación germano-cristiana, sino que viene de larga data, por lo menos de Boecio, que vivió entre el 480 y el 524 de nuestra era. Sobre lo hispano podemos tener dos accesos, como dijimos. Vehículo o canal a través del cual se expresan los pueblos mediterráneos. España, Portugal, Francia, Italia, Siria, Líbano, Grecia, etc. Que llegaron a América como ecúmenes, esto es, como un gran espacio de tierra habitada por hombres que sienten, piensen y creen en valores comunes. Lo hispano no es la cultura alemana ni la civilización francesa, sino que encierra una cosmovisión sobre el hombre, el mundo y sus problemas. En un primer aspecto, como vehículo, se destaca sobre todo el afán de los millones de inmigrantes llegados a América buscando su progreso, entendido en sentido lato, es decir, el progreso como paso de lo peor a lo mejor, según enseñaban los filósofos griegos. Sin embargo, acá encontramos uno de los rasgos del hombre hispanoamericano,
o iberoamericanos, si ustedes quieren, cuya idea de progreso no es la misma que la del angloamericano. Estos, luego del asombroso aumento de inventos producidos por la imbricación entre ciencia y técnica, cuyo producto es la tecnología, compraron, adoptaron y asumieron el mito del progreso ineluctable, no percatándose que el progreso es bueno como ideal, pero malo como idea. Si progresar significa salir de lo peor para pasar a lo mejor, ir hacia adelante, lo cual de suyo es bueno, ¿acaso quién no quiere progresar? Pero el progreso no tiene sentido si no se sabe a dónde se va, y es peligroso si va por mal camino. Así, si ponemos el acento en el confort, Hegel sostenía que es infinito, el progreso será siempre insatisfactorio. Este progreso tecnológico terminó con 2 bombazos atómicos en Japón, provocando miles y miles de muertos inocentes. Sabemos que el mal en el inocente es inexplicable filosóficamente y que se produce por una perversión de la causa que lo comete. Por el contrario, para el hombre hispano, el progreso fue siempre una aspiración y no una inspiración. Es decir, aspiración, aquello que queremos lograr, inspiración es aquello que nos motiva. Fue un ideal y no una idea. Y así viajó a América. Todos los grandes progresos de la humanidad no han sido en función del progreso ni en provecho del devenir, sino por una imagen actual, ya sea la gloria, la patria, el bienestar de la familia y tantas otras. Esta aspiración a progresar es la que define el progreso para el hombre hispano, pero su acción no está inspirada en el mito del progreso. Esto nos lleva a introducirnos en un aspecto profundo y esencial del progreso. Desde el punto de vista del espíritu, el progreso solo es válido cuando se desarrolla en intensidad o en profundidad, nunca lineal u horizontalmente. La profundidad del progreso nos indica el grado de interiorización existencial del sujeto. Y es este el sentido profundo del progreso, la interiorización cada vez más intensa de las verdades que conocemos, o mejor que barruntamos. El proceso de interiorización tiene grados sucesivos que contienen unos a otros en una jerarquía similar a la celeste. Es por ello que podemos afirmar que en la vida intelectual, ya sea la mística o la intelectual, el que no avanza retrocede. En la vida espiritual, mística o intelectual, el que no avanza retrocede. Manuel García Morente, ese gran maestro español de filosofía, propuso el caballero cristiano como arquetipo del hombre hispano. Y no estuvo mal, pero esta teoría de los arquetipos tiene 2 fallas. Una, carece de rigor científico, la podemos cargar con las mayores virtudes, como hace García Morente con el caballero cristiano, o con los mayores vicios, como hacen los liberales argentinos con el gaucho. Y 2, siempre está adscripta y determinada a un momento temporal y a un lugar preciso de la historia de un pueblo. Su vigencia desaparece. Hay que buscar entonces por otro lado los rasgos específicos. La hispanidad, como ser de lo hispano, se ha dado en la historia bajo múltiples y variadas formas, y se dará bajo otras muchas que no podemos colegir. Desde siempre se destacó por el sentido jerárquico de la vida, de los seres y de las funciones. Esta jerarquía como una necesidad del inferior respecto del superior. Qué buen vasallo sería si tuviese buen señor, afirma el Quijote, y no a la inversa, como postula el mundo liberal burgués. Jerarquía
que se proyecta en una visión total y no la de los especialistas de lo mínimo que pierden de vista la visión del todo. Jerarquía que se funda en valores absolutos fuera de discusión y no a la inversa, en valores subjetivos surgidos del primado de conciencia, eje axial del mundo moderno. Así, la necesidad del inferior, la visión del todo y la objetividad de los valores son la expresión del sentido jerárquico del ser del hispano. El segundo rasgo lo encontramos en la preferencia de sí mismo y la consecuente falta de temor por la pérdida de identidad. La preferencia de sí mismo no es egoísmo, sino una disposición existencial que hace que uno no tema mezclarse con otros. La que tuvieron los españoles y portugueses cuando llegaron a América, la que tuvieron los millones de inmigrantes que vinieron después. Nosotros la hemos estudiado como el primer paso de lo que llamamos la hermenéutica disidente, que proponemos como modelo del disenso. Voy a explicar un poco la hermenéutica disidente, pero poco, porque si no, esta comunicación se haría muy larga. Todo método es eso, es un camino para llegar a alguna parte. El disenso como método parte, no ya de la descripción del fenómeno, como la fenomenología, sino de la preferencia de nosotros mismos. Se parte de un acto valorativo, como un mentir rotundo de la neutralidad metodológica, que es la primera gran falsedad del objetivismo científico, sea el propuesto por el materialismo dialéctico, sea el del cientificismo tecnocrático. Rompe con el progresismo del marxismo, para quien toda negación lleva en sí una superación progresiva y constante. Por el contrario, el disenso no es omnisciente, puede decir no sé, y así, al ser el método del pensamiento popular, puede negar la vigencia de algo sin tener que negar su existencia. El tercero y último de los rasgos que trataremos aquí es la existencia de un enemigo común, como lo es para nosotros el anglosajón. Esta es una herencia española que el hombre hispanoamericano, incluidos todos aquellos de cultura mediterránea que llegaron a estas tierras, vivencian y padecen desde las guerras civiles de la independencia. Ese gran sociólogo mexicano que fue Pablo González Casanova contabilizó 700 invasiones militares y más de 4.000 intervenciones del anglosajón en nuestra América. Desde la batalla de San Juan de Ulúa en 1567 en México hasta Granada en el 83, Panamá en el 89, Haití en el 2004. Estas luchas sucesivas y continuas han conformado una conciencia cierta sobre el enemigo público, el hostis, aquel que me hostiga, que me opugna, aquel que me impide desarrollarme según mis propias pautas y valores. En una palabra, aquel que no me deja ser por mí y para mí. Estas luchas y vivencias tienen décadas tras décadas, siglos tras siglos, hacia la búsqueda de una patria grande, de un gran espacio, de una ecúmene como nosotros vislumbramos. El término ecúmene o ecúmene en griego es el participio presente del verbo oikeo, que significa habitar en casa propia y encierra la idea de porción grande de tierra habitada. Para los romanos fue el imperio el ecúmene, para los griegos la Hélade, para los cristianos de finales del medioevo la cristiandad. Estas ecúmenes, cada una en su tiempo, coincidieron con los límites de lo que era considerado mundo. La idea de ecúmene está ciertamente vinculada a la de humanismo,
pero entendido como una forma viviente que se desarrolla en el suelo de un pueblo y persiste a través de los cambios históricos. El humanismo clásico greco-romano busca la realización del ser del hombre a través de su formación, la paideia. La referencia al suelo de un pueblo, según la cita, nos muestra la encarnadura del antiguo humanismo, que el mayor de los poetas latinos, Virgilio, refuerza cuando aconseja pensar a partir del genius loci, concepto que encierra las ideas de clima, suelo y paisaje. Este arraigo que se mantuvo en el humanismo hispánico se pierde en el humanismo ilustrado, que es, con pequeñas variantes, el que manejan los regímenes liberales, socialdemócratas y las Naciones Unidas actualmente en el mundo. Cuando hoy se plantea la creación de megaregiones, como la Unión Europea, la Unión Sudamericana, como una necesidad de respuesta al proyecto del One World, lanzado por Bush padre en 1991, limitándose a la idea de región o gran espacio, cuya integración se busca por el lado económico, pero no por el lado del mundo de los valores. Entonces se pone el carro delante del caballo. Nos vemos entonces obligados intelectualmente a volver sobre la categoría de ecúmenes para poder comprender al menos en parte qué nos sucede y qué nos puede suceder. Agotado el proyecto moderno, entre cuyas ideas fuerza estaban las de progreso, igualitarismo, democracia liberal, libre mercado, subjetivismo, racionalismo, de la técnica, etcétera, etcétera, también se deshace, se desvanece de la idea del mundo como un universo. Nos percatamos un poco sorprendidos que el mundo ya no es más un universo. Esto es, no tiene una sola versión y visión, que era la de la modernidad expresada a través del racionalismo de la ilustración, sino que el mundo es un pluriverso. Esto es, el mundo está compuesto por muchas visiones y versiones, tantas como ecúmenes lo habitan. El mundo entonces es culturalmente plural. Grosso modo podemos determinar algunas: la europea, la anglosajona, la arábiga, la india, la eslava, la iberoamericana, la chino-oriental. Sin duda se podrá buscar otra clasificación. Bueno, lo dejamos. Estas ecúmenes a veces coinciden con una región determinada, como en el caso de Iberoamérica, con la megaregión de Mercosur y UNASUR. Incluso la supera, pues también el centro y parte de Norteamérica forman parte de Hispanoamérica. Con la ecúmene europea pasa mutatis mutandi algo similar. Otras ecúmenes se limitan a un país, como la India, que se limita a la India. Otras se extienden, no tienen una continuidad, sino que se extienden como la angloamericana, que se extiende a Canadá, Jamaica, Guyana, Belice, Australia, Nueva Zelanda, incluso hasta Singapur, Taiwán, Corea del Sur y gran parte del Japón. Las ecúmenes determinan espacialmente no solo un medio apropiado para la vida colectiva, sino también un mundo de valores compartidos por los hombres que la habitan. Y en este sentido, la ecúmene hispano o iberoamericana es un ejemplo de homogeneidad por la religión, la lengua, el derecho y las costumbres comunes. La teoría ilustrada que hoy tiene plena vigencia consiste en sostener que sostener que el pluralismo se debe dar no solo dentro de las ecúmenes, sino, lo que es más grave aún, dentro de los estados nacionales que la componen. ¿Cómo no compartimos esta teoría? Nos preguntamos, ¿cómo debe ser? ¿Cómo se va a plantear el pluralismo dentro de la nación-estado? Si casualmente el fundamento del Estado es la nación histórica, y la nación histórica tiene los elementos
en común de todos aquellos que la integran. Nosotros sostenemos, por el contrario, que el pluralismo no debe darse en el seno de las naciones-estado, como gusta decir Dalmacio Negro Pavón, sino que el pluralismo se debe dar entre las ecúmenes culturales. El riesgo del pluralismo ecuménico dentro de la nación-estado lo nota el afamado politólogo liberal Giovanni Sartori cuando dice: reunir muchas culturas sobre un mismo territorio es peligroso. Así no deben entrar en un país aquellos que no se encuentren listos para integrarse, pues la inmigración no seguida de la integración conlleva la muerte del pluralismo y la democracia. Y termino, ¿no? Son las ecúmenes las que producen la verdadera y auténtica pluralidad del mundo, al constituirse ellas a partir de valores, lenguas, creencias, vivencias e instituciones. Así el pluralismo cultural debe ser entendido como un interculturalismo, donde cada identidad se piensa entre otras, pero a partir de su diferencia. En esto radica la coexistencia, o mejor dicho, la concordia de las ecúmenes. Cuando en nombre del multiculturalismo, que como vimos es un relativismo sectario y excluyente, se invade desde una ecúmene a las otras, ello produce la desnaturalización de estas. Así se alienta la americanización de la europea, la imbecilización de la iberoamericana, la terroristización, hacer los terroristas a la ecúmene arábiga. Erróneamente, desde la ecúmene invasora, puede pensarse que se produce una transferencia de sentido, aun cuando no todos los europeos están norteamericanizados, ni todos los iberoamericanos somos imbéciles, ni todos los árabes son terroristas. Esta transferencia de sentido e interferencia de una ecúmene en otra, como sucede hoy con la ecúmene anglo-norteamericana, es de máximo riesgo para el mundo, porque nos está indicando el surgimiento de un totalitarismo ecuménico, por el cual una se impone al resto. El mundo perdería así su riqueza de aspectos variados, su carácter de bello, por aquello que es un cosmos, para transformarse en un orbe único, uniformado y homogéneo. Nada más. Y muchas gracias. Saludos a todos los miembros del Congreso.